Así que yo lo voy a invitar de una vez, así en ese sentir, en esa presencia hermosa. Mis hermanos, si gustan pueden descender. Muchísimas gracias. Que ore, que me acompañe ahora de una vez en ese sentir hermoso. Que me acompañe a orar para que sea el Señor manifestándose más en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esa presencia hermosa. Gracias, Señor, por ese mover precioso. Hoy te pedimos, Cristo de la gloria, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor, a los que están en casa como a los que nos están viendo por medio de internet, Padre. Bendícelos, Señor, de una forma poderosa, Padre. Y así mismo te pedimos, Rey Jesús, que seas tú, Señor, circuncidando oídos y corazones, Padre. Quita toda contaminación y todo estorbo, Señor. En nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Y los que están en casa, y a su nombre, aleluya. Realmente, amada iglesia, puede tomar su lugar, se puede sentar, tome asiento, acomódese, amén. Pero no se vaya a dormir, por favor. Vamos a ser breves, amén. Pero sí, ahí acomódese, relájese y preste atención. Yo le voy a pedir, por favor, que preste atención, que ponga sus oídos a lo que se está ministrando en esta hermosa mañana. No tan noche, mañana, mire. Bueno, lo que le quiero impartir en esta hermosa noche es de que el Señor en estos últimos tiempos desea que nosotros seamos adornados. Usted recordará el viernes que pasó, di el tema con referente teniendo comunión con el Espíritu Santo. Yo no sé si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, pero déjeme decirle algo. Es muy importante tener la comunión con el Espíritu Santo. Es muy importante tener intimidad con mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque si uno tiene intimidad con mi Señor y si hay comunión con el Espíritu Santo, usted va a lograr entender los tiempos del Eterno. Usted va a lograr, oiga bien, entender el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo se aparecerá a la iglesia para llevársela en los cielos. Porque así dice la palabra, que en los últimos tiempos, oiga bien, usted y yo tenemos que tener discernimiento. Amén. ¿Para qué? Para poder usted discernir en el tiempo que mi amado viene. Porque recuérdese que en estos últimos tiempos van a venir falsos maestros, falsos profetas. ¿A qué? A engañar a los escogidos del Señor. Pero hoy en día, amada iglesia, nosotros, usted como iglesia, pueblo que escucha, o todo oyente que está ahorita prestando atención, quiero impartirle un tema realmente que nos preparemos y nos adornemos para la venida del Señor. Algo que ministraba el Señor acá era algo bien precioso. Y realmente yo no sé cuántos anhelan tener esos dones espirituales. Amén, gloria a mi Dios. Aunque yo creo que ya los tenemos. Porque desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos otorgó esos regalos. Porque déjeme decirle algo, los dones espirituales son regalos que mi Señor da. Y esos regalos, déjeme decirle algo, son irrevocables. ¿Qué significa irrevocables? Que ya no se pueden devolver. Ya no se puede, si alguien le regaló, solo la gente del mundo, en cierta ocasión creo que lo expliqué acá, que solo cuando en la pareja están de noviazgo, que alguien le regala a su novio o a su novia algo, pero cuando pelean, viene y dice, dame lo que te regalé. Yo me acuerdo en aquellos entonces, hoy en día, no sé si será así, pero en aquellos entonces había ocasiones que cuando alguien le regalaba a su novia o la novia le regalaba algo a uno, si había pleitos, devuélveme lo que te di, devuélveme lo que te regalé. Pero con mi Señor no es así. Con mi Señor, cuando Él le otorga algo, oiga bien, no hay vuelta para atrás. Los dones espirituales son irrevocables. Media vez el Señor te los dio, no se pueden devolver. Tal vez si tú tienes el don de lenguas y por cierta ocasión dejaste que se apagara el espíritu que está en ti, que no hay comunión con el Señor, ese don al
lo mejor se queda inactivo, pero ahí está. Cuando tú empiezas a tener comunión con el Señor, ese don se vuelve a activar nuevamente. Asimismo el de profecía, asimismo el de ciencia, asimismo el de discernimiento. Oiga, cuando usted no tiene comunión con el Eterno, lo que acontece es que se desactiva. Pero cuando usted vuelve nuevamente a la íntima comunión, se vuelve a activar esos dones. Y déjame decirle algo, hoy en día hemos recibido esos dones, los tenemos, pero el problema es que no los hemos, son como, dice la palabra que son regalos, oiga, que el Señor otorga. Tenemos regalos que a veces ni siquiera los destapamos, que ahí están guardaditos. Yo no sé, en cierta ocasión a mi esposa le pasó en un cumpleaños de uno de mis hijos, no me acuerdo si fue de Christopher o el del otro pequeño. Pero después del año se vino a dar cuenta que había un regalo que le habían dado a mi hijo y dice, mira, a ver si le queda todavía. Pero mientras tanto ese regalo estaba guardado. Hasta después casi del año vino a darse cuenta que ahí estaba. Entonces así acontece, oiga, con los dones de mi Señor, los dones espirituales. Son regalos que se te ha otorgado, pero lastimosamente venimos a veces a destaparlos hasta un mes después, 2 meses después, un año después, no sé. Pero lo viene a destapar hasta cuando se viene a dar cuenta de que ahí lo tenía. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso y precioso? Que usted cuando destapa ese regalo que el Señor le ha otorgado y lo empieza a activar, viene siendo de edificación para la casa del Señor. Porque así dice la palabra. Amén. Que los dones espirituales es para edificación de la casa, para el cuerpo de Cristo. Amén. Yo no sé, por eso mire, hermana iglesia, yo lo que anhelo en esta casa es que haya un mover profético, que hayan profecías. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Oiga, recuerde que sí, la palabra más profética es esta. Amén. La Biblia, esa es la más profética. Esa es la verdad, la palabra profética, la que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Pero hoy en día yo te traigo un tema, a los que tienen cuadernos apunten, el tema se llama los dones espirituales. Amén, acompáñenme, gloria a Dios y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Miren lo que dice en 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, oiga, amada iglesia, quiero que entendáis bien este asunto. Vosotros sabéis que cuando erais paganos, o sea, cuando éramos del mundo antes, os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por esto os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Miren la importancia que es la comunión. Ahora bien, hay diversos dones, pero uno es el mismo, Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. Oiga bien. Y empieza a hablar, quiero ir al punto especial de los dones. Miren lo que dice en el 8: y a unos les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros les da dones de sanidad, de sanar enfermos por el mismo Espíritu, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritu. Yo me voy a detener en algunos especiales que hoy la iglesia lo necesita en estos últimos tiempos. Amén. Porque en estos últimos tiempos, amada iglesia, nos tenemos que adornar de esos dones. Si usted no lo tiene, anhélenlo y destape los regalos que el Señor le ha dado y actívelos para que usted esté adornada. Amén. Dice, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos,
a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, mire, amada iglesia, como vuelvo a repetir, lo importante que es de tener la comunión con el Espíritu Santo. Eso lo hablamos el viernes pasado. Pero miren la importancia. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, hay una llenura. Y cuando está esa llenura, viene la repartición de dones, la repartición de regalos, lo que estuvimos observando ahorita. Entonces, cuando viene esa repartición de dones y esa repartición de regalos, nosotros tenemos que aprovecharlos. ¿Sabe por qué? Porque me impresionaba algo que yo estaba estudiando acá y realmente dije yo, definitivamente la iglesia necesita tener esos dones. Porque mire, si usted no lo tiene, una vez más, anhélelo, pídalo, creyendo que el Señor, oiga, lo va a activar. Lo tiene que activar. ¿Para qué? Para que sea de edificación aquí en la casa, para que sea de bendición donde sea que antes. Mire la palabra del Señor, lo que significa. Dice que los diferentes dones que recibimos de parte de Dios deben ser ministrados para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que le decía, los dones son unciones del Espíritu Santo, oiga, inmerecidos, son regalos inmerecidos. Puede ir algo despacio, ahí me dice si voy rápido. Miren lo que significa regalos inmerecidos. En griego significa charisma. Se escribe C-H-A-R-I-S-M-A, charisma. Y mire, que el Señor le da a su iglesia para adornarla y ataviarla. Lo que le estaba ministrando hace un ratito. Miren estos dones, ¿para qué lo da mi Señor a la iglesia? Para adornarla y ataviarla, al igual que en el Antiguo Testamento. Y algo que estaba leyendo yo en el Antiguo Testamento y estaba viendo, amada iglesia, que realmente digo yo, en estos tiempos tenemos que estar adornados de los dones. Una, para podernos ir con el Señor, para podernos ir con el amado, porque es necesario. Miren lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Usted recordará, Eleazar era figura del Espíritu Santo, para que apunte. ¿Y cuál fue la función de Eleazar como figura del Espíritu Santo? Vino y dio regalos a Rebeca. Usted recuerda esa historia. Dio regalos a Rebeca. ¿Y Rebeca qué figura viene siendo? Rebeca viene siendo la figura de la iglesia. Oiga, lo importante. Mire lo importante que es. Figura de la iglesia viene siendo Rebeca. Y mire lo que se le dio antes de casarse. Los regalos, que vienen siendo los dones. Mire, dice que antes de casarse con Isaac, que Isaac viene siendo figura de mi Cristo, hablándolo en el Antiguo Testamento. Por eso, mira, hermana iglesia, yo cuando estaba estudiando esto, definitivamente yo digo, es necesario que tengamos los dones espirituales. Es muy importante y yo creo que lo tenemos. El problema es que no lo tenemos activo. Porque recuerde que usted, cuando recibió a Cristo en su corazón, lo que dice en Marcos 16 en adelante, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos dio autoridad, poder, para lo mismo que Él hacía, nosotros poderlo hacer, pero hasta con más fuerza, con más milagros. Porque así dijo mi Señor, lo que yo hice ustedes lo pueden hacer también. Entonces mire, cuando usted recibió a mi Señor, juntamente vino sus regalos. Entonces lo único que se requiere es activarlo nada más. Miren lo que dice en Corintios 12, lo leímos ya. Dice que existen operaciones del Padre, ministerios del Hijo y dones del Espíritu Santo. Es importante tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento, oiga,
el Espíritu Santo se manifiesta sobre su pueblo. Pero a partir de Hechos 2, usted sabe que ahí fue donde vino. ¿Qué fue lo que aconteció? El día del Pentecostés. Usted recordará en esa ocasión, cuando mi Señor ya se despidió y dijo, bueno, cuando yo me vaya, le voy a dejar a quién, al Espíritu Santo, que Él va a venir ¿para qué? Para consolarlo. ¿Para qué más? Para guiarlo. ¿Para qué más? Oiga, para fortalecerlo, para enseñarle, para instruirlo, para dejarle, oiga, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, para darle cómo poder ejercer o cómo poder activar esos dones. Porque así dice, amén, dice de que se manifiesta sobre el pueblo, pero a partir de los Hechos 2, el Espíritu Santo opera desde adentro, ya no desde afuera. En el Antiguo Testamento usted recordará que era de afuera que se operaba, ya que se traía esto, se traían los regalos. Podemos ver el ejemplo que le dije de Eleazar, de Rebeca y de Isaac. Era terrenal, era por fuera, pero ahora en los Hechos viene operando por dentro de nuestras vidas. Recuérdense que cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, mire, ya no nos deja que nosotros pequemos. ¿Por qué? Porque cuando uno peca o uno le falla, el Espíritu Santo viene a redarguirnos. Mire qué hermoso es eso. Si usted o yo cuando le fallo a mi Señor, en el momento el Espíritu Santo viene a redarguirme. ¿A qué? A hacerme sentir mal y a decir, Señor, te fallé, perdóname. Por eso qué hermoso y qué precioso lo que mi Jesús hizo, de dejarnos al Espíritu Santo, y no por fuera sino por dentro, para cuando nosotros le fallemos, ahí viene a redarguir. Y Él es el que se va a encargar de qué, de guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es el que se va a encargar. Mire, Él opera desde adentro de nuestras vidas. Es por esta razón que los hijos de Dios debemos pedir que se manifieste los dones del Espíritu Santo. Es por esa razón, amada iglesia, que usted tiene que pedir que se manifieste en nuestras vidas esos dones. Oiga, que se manifieste, no está diciendo que lo dé porque ya lo tenemos, sino que se manifieste, o sea, que se abra esos regalos que el Señor ha otorgado y se activen nuevamente. Amén. Para ser equipados, miren para qué va a servir eso. ¿Para qué van a servir los dones? Los dones van a servir para que seamos equipados. Oiga, equipados para que seamos preparados en la obra de mi Señor y para tener una vida en abundancia, llenos del Espíritu Santo. Mire para qué va a funcionar que se manifieste en nuestras vidas esos dones, para ser equipados. ¿Para qué? Para la obra de mi Señor. ¿Para qué más? Para estar preparados en la obra de mi Señor. ¿Para qué más? Para poder tener vida y vida en abundancia. Mire, no dice una vida corta, no. Recuérdese que humanamente, si no ha venido mi Señor, vamos a morir. Para los hombres aquí terrenalmente, pero vamos a tener vida eterna. Amén. Porque mire, esa es la bendición de ser cristiano. Esa es la bendición de ser hijos de Dios. Que tenemos vida en abundancia y vida eterna para toda la vida. Estar con el amado. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a los que están viendo al que vive para siempre. Entonces esa es la bendición que usted y yo tenemos. Porque creemos a un Dios de vida, un Dios que da la vida, un Dios que nos mantiene en vida, y no una vida corta, sino abundante y lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí voy de lleno ya. Mire, punto número 1, dones de revelación. Usted tiene que anhelar eso. Los dones de revelación es muy importante en la iglesia, tanto en la iglesia como el ministro, como las ayudas,
los servidores, los ancianos, los diáconos, toda persona que está activa sirviendo a mi Señor, es muy importante que tengamos los dones de revelación. ¿Y qué es revelación? La revelación, oiga, de su palabra, que se nos siga revelando. Pero mire, los dones de revelación vienen siendo palabra de ciencia. Mire lo que significa palabra de ciencia. Aleluya. Gloria al Señor. Miren lo que significa la palabra de ciencia. Es el conocimiento por el Espíritu de un evento, oiga, pasado o presente. Ese es el don de ciencia. Ese es palabra de ciencia. O sea, los dones de revelación vienen siendo palabra de ciencia. Es el conocimiento por el Espíritu. Mire, por eso vuelvo a recalcar, vuelvo a anunciar que si no hay comunión con el Espíritu Santo, no tenemos nada de eso. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, no nos vamos a poder equipar. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, no vamos a estar preparados, tanto aquí en la tierra como para cuando venga mi Señor. Porque realmente solo los que estén en el Espíritu van a estar esperando al amado. De lo contrario, recuerden que la carnita lo que desea es acomodamiento. La carnita lo que desea es estar relajado, viendo tele, no aprovechando el tiempo en buscar al amado. Pero ¿sabe qué logro entender yo? Que usted y yo, nuestra prioridad viene siendo Cristo. Amén, porque estamos en la casa de mi Señor. Gloria a Dios. Dice, Espíritu, dice, es el conocimiento por el Espíritu de un evento pasado o presente que afecta a una persona o a un grupo de personas. El ejemplo que podemos ver es en Hechos 5. Miren lo que dice Hechos 5. 1. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. Ya usted sabe la historia de Ananías y Zafira, que se pusieron en un mutuo acuerdo. Pero al punto, no se lo voy a relatar, sino que nos vamos a detener. Lo que le quiero dar a entender, que la palabra de ciencia está diciendo que viene siendo, es el conocimiento de lo presente o lo pasado. ¿Y qué fue lo que aconteció ahí? Que el Señor trajo palabra de ciencia sobre Pedro. ¿Por qué? Porque logró, oiga, logró obtener lo que había pasado con Ananías y Zafira. Porque usted sabe que se pusieron de un mutuo acuerdo. Y cuando se presentaron, ¿qué fue lo que les dijo Pedro? No han mentido a los hombres, sino que han mentido al Espíritu Santo. Y ya usted sabe que cayeron muertos los dos. ¿Por qué? Por mentir al Espíritu Santo. Pero mientras tanto, lo que se presentó ahí fue la palabra de ciencia, del conocimiento de un evento pasado o presente. Mire, otro ejemplo que podemos ver es en en Juan 4:7, perdón. Y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Usted ya sabe lo que aconteció con la samaritana, que ella vino y no sabía que era el maestro, no sabía que era mi Cristo, hasta después. Pero mientras tanto, ¿qué palabra llegó con mi Jesús? La palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque le empezó a hablar de lo pasado, lo que había tenido, de que los hombres que había tenido. ¿Y qué aconteció con esa mujer? Se asustó tanto, porque dijo, ¿y este cómo sabe? Hasta que después se le reveló que era el maestro. Entonces miren lo importante de la palabra de ciencia, que viene a narrar lo presente como lo pasado. Amén. Usted sabe, gracias hermana, usted sabe, mi Jesús con la mujer samaritana fue lo pasado, con Ananías y Zafira fue lo presente. Amén. Entonces miren lo importante de la palabra de ciencia.
Amén. Otro don de revelación viene siendo la palabra de sabiduría. Miren lo que significa la palabra, la sabiduría. Dice, es el conocimiento por el Espíritu de un evento futuro casi similar con el de ciencia, a diferencia del don de profecía. La palabra de sabiduría únicamente señala el acontecimiento de un hecho futuro que no necesariamente sirve para consolar, dice, edificar o exhortar. De un hecho futuro que no necesariamente sirve para consolar, edificar o exhortar, como en el caso del don de profecía. Y el ejemplo que se puede ver es en Hechos 11:28. Apunte. Gloria a Dios. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Usted ya sabe la historia ahí, solo lo vamos a parafrasear rapidito ahí para avanzar. Amén. Miren el de sabiduría, viene viendo este ejemplo para que apunte. Hechos 11:28. El profeta Ágabo, por palabra de sabiduría, señala que habrá una gran hambre en toda la tierra. En Hechos 27:10, el apóstol Pablo dice que le pasará a la nave y a la persona que navegaban hacia Italia. O sea, lo que dijo Pablo son hechos de futuros, ¿ya? Lo que significa la palabra de sabiduría. Miren lo que significa ahora. A este me quiero basar más. Y tal vez aquí, en este nos vamos a detener. A lo mejor va a haber continuación de los dones espirituales. Porque mire pues, el de los dones de revelación viene siendo palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y el tercero viene siendo discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Mire, amada iglesia, hoy en día es lo que más se requiere en este tiempo. En estos últimos tiempos, el discernimiento es lo que más se requiere. Que la iglesia tenga el don de discernimiento. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que nos estaba diciendo el apóstol Jorge Fuentes, nuestro apóstol, es de que empecemos a enseñarle a la iglesia que empiece a pedir discernimiento, que si no tiene discernimiento, que lo empiece a pedir, que lo empiece a anhelar, que se active el discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque con el discernimiento, déjeme decirle algo, usted va a saber en dónde está ubicado, usted va a saber lo bueno y lo malo, usted va a saber distinguir al Cristo y al anticristo, ya con el discernimiento. Porque uno de los textos que el apóstol daba era Ezequiel 44:23. Miren lo que dice Ezequiel 44:23. Y déjeme decirle algo, esto lo compartía yo el día martes allá en Des Moines, en la iglesia de mi pastor Eric Estrada. Lo compartía porque me dio el privilegio de compartir. Pero lo que le quiero dar a entender, oiga bien, que realmente es necesario que el cuerpo de Cristo tenga discernimiento. Miren lo que dice Ezequiel 44:23. Dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Se da cuenta, usted sabe, desde la antigüedad al pueblo se le viene enseñando que empiecen a discernir. Porque realmente usted lee la Biblia y ¿qué aconteció con Jonás en Nínive? Usted sabe que esa ciudad, la gente que vivía ahí, dice que no sabían ni distinguir cuál era la derecha ni la izquierda.
O sea, no sabían ni dónde estaban ubicados. O sea, no sabían distinguir lo bueno y lo malo. No sabían nada. Por eso fue que el Señor tuvo misericordia de esa ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo? Levantó a Jonás. ¿Para qué? Para que fuera a esa ciudad. Pero usted sabe lo que hizo Jonás. No quiso acatar órdenes a mi Señor. Se desvió y viene consecuencias. Pero mire, lo que le quiero dar a entender es que el Señor se apiadó de esa gente. Llevó salvación y se salvaron. Pero mientras tanto, cuando no hay un discernimiento, déjame decirte algo, no hay conocimiento. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces mira, cuando tú tienes el don de discernimiento, vas a saber dónde estás ubicado en esos tiempos. Porque recuerden lo que dice en Mateo 24, que en los últimos tiempos se van a levantar ¿qué? Falsos profetas, engañadores, falsos maestros, en los últimos tiempos. ¿Y qué tiempos estamos viviendo en estos días, Rey? ¿Y qué es lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos? Recuerden desde muy atrás hay gente que se ha levantado, que dicen que es el Jesús, que es Dios, y así se han levantado muchos. Pero hoy en día se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. ¿Pero por qué? A engañar al pueblo de Dios. Por eso logro entender que cuando no hay un discernimiento, viene siendo un conocimiento. Cuando no hay, logro entender donde dice la palabra que hasta los escogidos del Señor van a ser engañados. ¿Pero por qué? Porque de plano no tienen el discernimiento. Usted recordará lo que dice en Ezequiel 44:23. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. O sea, a conocer. Y miren lo que me dice aquí, discernimiento. ¿Qué significa? Discernir significa distinguir o conocer. Gloria a Dios. Discernir significa distinguir o conocer entre una cosa y otra. El discernimiento de espíritu es aplicable a un espíritu o a un ambiente espiritual determinado. Ejemplos, y ya viene el ejemplo de Mateo 8:23. Jesús discierne que la tempestad es causada por espíritus contrarios y la reprende. Usted recordará lo que dice en Mateo 8:23, cuando se levantó una tormenta y los discípulos se asustaron. ¿Y qué fue lo que mi Señor decidió? Algún espíritu raro. ¿Por qué? Porque vino Él y reprendió. Y cuando reprendió dice que la tormenta se calmó. Los vientos se calmaron. Entonces era algún espíritu, oiga, algún espíritu malo. Porque fíjese que incluso eso me impresionó mucho la vez pasada. Yo creo que aquí lo toqué también. Recuerde que en cierta ocasión había un hombre que era sordo y mudo. Y era un espíritu que lo estaba atormentando. Y vinieron los discípulos del Señor y no pudieron sacarlo. Pero ¿sabe por qué? Porque los discípulos de mi Señor no supieron discernir que era un espíritu sordo y mudo. Entonces yo me imagino que los discípulos de mi Señor empezaron a reprender: te vas fuera, que te vas. Pero no fueron directamente a lo que el espíritu era. Porque aquí la palabra dice que mi Señor Jesús vino y lo que hizo fue: espíritu sordo y mudo, te vas. De una vez, con el nombre de lo que era. Y estos hombres estaban hablando, pero claro, como no sabían que era un espíritu sordo, ellos tal vez hasta gritando y todo, pero no lo seguían. Por eso no se iba de la persona. Por eso no se iba, porque no lo escuchaba. Hasta que mi Señor tuvo que llegar y discernir qué espíritu era. Por eso fue que, mire, cuando usted discierna algo y si sabe qué es, de una vez con el nombre, háblele y échelo fuera. Algo que yo logré entender, amada iglesia, es eso. En cierta ocasión mi madre me contaba una experiencia
Y similar, que a mí cuando me contó esa experiencia me causó un poco de risa, pero ahora logro entender que la palabra lo dice, que cuando uno discierne un espíritu y ya sabe uno qué clase de espíritu es de hablarle con el nombre que ya decidió. Porque recuerden que a veces vienen espíritus de enfermedad, como por ejemplo el cáncer es un espíritu a veces que quiere venir a apoderarse de la gente. Entonces uno tiene que ir directamente discerniendo en el espíritu y decirle: cáncer, te vas, espíritu de cáncer, te vas, en el nombre de Jesús, y ya va a ser sano. Pero si uno no discierne qué clase de espíritu es, va a tener ese dolor. Una de las cosas que a mí me aconteció hace poco, tenía un malestar en mi estómago y estaba batallando y no me estaba dejando dormir. Y una de las cosas que yo tengo, que cuando mi Señor me quiere hablar en la mañana, en las madrugadas, me provoca un dolor en el estómago, un dolor que me espanta el sueño totalmente. Y ya sé la hora en la cual mi Señor me habla, que es en la mera madrugada. Y ya sé cuando Él me va a hablar, me provoca ese dolor. Entonces en esa ocasión me empezó a doler. Pero yo dije: ¿será que sí? Y me levanté, pero no, me estaba inquietando ese dolor. Porque ya cuando mi Señor me habla por esa forma, a provocarme el dolor, ya cuando empiezo a tener la comunión con mi Señor, se me va el dolor. Pero en esa ocasión me levanté y dije: mi Señor quiere hablar, o sea, quiere una comunión, ¿verdad? Entonces empecé y el dolor seguía. Y dije: no, esto no está bien. Entonces en ese momentito, mira, amada iglesia, vino un discernimiento de parte de Dios. Oiga, y cabal discerní una bacteria en mi estómago. Y entonces lo primero que hice, porque pasé un lapso como de 1 hora, y yo batallando con ese dolor, mi esposa se levantó y solo me vio ahí, y solo vio y se entró al cuarto y nada más, porque yo estaba hasta en la sala, pero yo estaba batallando con ese dolor 1 hora. Y cuando mi Señor, eso es rápido, me levanté, se me espantó el sueño y una comunión con el Señor. Pero en ese momento no fue así. Entonces lo que me quiero dar a entender, que en el transcurso de ese horario, del tiempo de la hora, cabal, viene ese discernimiento y cabal, una bacteria en mi estómago. Entonces empecé a orar y empecé a reprender y a hablar de una bacteria que está incomodando mi estómago. Te vas en el nombre de Jesús. Y déjeme decirle algo, se fue, porque ya no sentí nada después. Entonces lo que te quiero dar a entender, amada iglesia, que cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, hay una comunión con el íntimo, con una intimidad con el Todopoderoso, oiga bien, te va a dar secretos que tú aún no vas a conocer, pero si tú tienes esa comunión con Él, esos secretos se te revelarán. Por eso logré entender donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún no conoces. Mira, tú y yo, hay muchas cosas que tal vez no conocemos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Usted recuerda a Pablo? Fue llevado al tercer cielo, porque me imagino que ese hombre tenía una comunión preciosa con el Eterno para que haya tenido ese privilegio. ¿Qué le pasó? Oiga, ¿qué le pasó a Enoc? Caminó con Dios. ¿Y qué le aconteció? Fue llevado. ¿Qué le pasó a Elías? Fue llevado también. Entonces, ¿pero por qué? Yo logré entender, porque había una plena comunión. Mire, amada iglesia, yo estaba estudiando algo con referente a Elías. Y realmente Elías no menciona tanto, no menciona mucho de su familia, nada. Pero logré entender que ese hombre tenía una comunión preciosa con el Eterno. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, mire, fue uno de los profetas. Y sí, los que están leyendo les encargo que sigan leyendo, porque va a aprender mucho. Lo que le quiero dar a entender, que ese hombre, mire, se fue a un lugar asustado. Fue un hombre que se burló de los profetas de Baales. Mire qué dicha tuvo ese hombre, burlándose, que tal vez tu Dios no te escucha lo que le dije el domingo. Pero algo que me impresionó, que no se menciona su generación de ese hombre,
Pero lo que sí logré observar es que ese hombre, cuando tenía una comunión con el Eterno, a ese no le hacía falta nada. El Señor le daba poder para abrir mar, le daba poder para que descendiera fuego. Oiga, el Señor era tan bueno con este hombre que hasta le mandaba cuervos. ¿Para qué? Para que lo alimentara. Mi Señor era tan hermoso, había una comunión preciosa con ese hombre. Y mi Señor, ¿sabe por qué? Porque en medio de un ambiente sublime, el Señor le habló. Oiga, no fue un relajo, dice la Biblia ahí en 3 ocasiones que pasó terremoto, no sé qué más, un viento solano, pero mire, donde le fue a hablar fue sutil, un silbito así tranquilo. Por eso, amada iglesia, cuando tú estás en una plena comunión con el Eterno, te va a hablar de una forma que tú te vas a quedar así. ¿Esto qué es? Todo lo que te quiero decir, que cuando uno tiene la comunión con el Señor, te va a dar esos dones. Cuando tienes la plena comunión con el Espíritu Santo, te va a dar esos dones. Entonces hoy lo que la iglesia necesita es el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder lograr ubicarte. Mire, otra de las cosas que podemos ver, voy rápido ya, en el Antiguo Testamento, acompáñeme, Primera de Crónicas. Mire lo que dice Primera de Crónicas. Es necesario el discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque por medio del discernimiento vas a poder hasta tener la victoria, hasta tener triunfo. Ahorita te voy a decir por qué. Mira lo que dice en 1 Crónicas 12:32. Por medio del discernimiento, el Señor te da triunfo. Mira lo que dice. De los hijos de Isaacar, oigan, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Pero ¿para qué estaban esos hombres? Preparándose para ir a tener la victoria, porque eran hombres de guerra. Pero el rey David, en aquel entonces, necesitaba hombres que pudieran discernir los tiempos. ¿Tiempos para qué? Para ganar la victoria. ¿Tiempos para qué? Si sabía de que iba a haber derrota, si iba en ese momento y no sabía discernir, solo a perecer iban ahí. Pero como sabían discernir, decían: no, ahorita no es el tiempo, porque así lo dice la Biblia. Ahorita no es el tiempo, esperemos. Mañana nos van a dar la victoria. Mire cómo era importante antes el discernir, porque así eran como obtenían la victoria. Pero sí, todo por medio del Espíritu Santo, todo por medio del Señor. Entonces mire lo que acontecía aquí con estos hombres. Necesitaban hombres que supieran discernir, conocer los tiempos. Por eso hoy, ¿qué tiempo estamos viviendo? Es necesario que tú y yo tengamos ese discernimiento, que lo anhelemos. ¿Sabe por qué? Para saber en qué tiempo estamos. Por eso es muy importante, amada iglesia, discernir esos tiempos para saber la venida de mi Señor. Y eso son regalos, son adornos que se nos están dando. Y a lo que logro entender acá, las figuras que pudimos ver en el Antiguo Testamento, antes de casarse con el amado, Rebeca fue adornada, hablando terrenal, así en la tierra. Ahora que lo tenemos aquí adentro, dice, tenemos que anhelarlo antes de irnos con el amado. Algo de que logramos entender algo con mi esposa. El hablar en lenguas. El hablar en lenguas, había un medio así entre sí, no. Pero ya logramos entender algo. El hablar en lenguas se va con mi Señor, pero van a un rango diferente. Depende cómo está su amor también, va. Pero o sea, vamos todos. Pero depende cómo estés adornado. Así vas a estar con el amado. Me animé a decir eso porque realmente está avalado con la doctrina, por la palabra. Todo lo que te quiero decir, amada iglesia, que depende de los adornos que tú tengas, así vas a estar con el amado. Recuerde que hay en el cielo, y los que nos están viendo, no quiero entrar a tanto enfoque con esto,
pero van a haber diferentes, ¿cómo le diré? Categorías, podemos decir tal vez. Diferentes, depende, porque usted recordará. Ya eso es como unas profundidades más, y ahí tenemos enseñanza de todo eso, que primeramente Dios lo vamos a estar viendo. Pero sí, depende usted cómo se esté preparando con el Señor, así va a estar usted con la mano. Amén. Porque no puede estar alguien de que estuvo trabajando de lleno en la casa de mi Señor, de lleno con mi Señor, haciendo la voluntad de mi Padre, porque así dice mi Señor: aquellos que hacen la voluntad son aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Pero aquellos que no la hacen, no. Pero recuerde, por eso le digo que hay diferentes niveles, podemos decir. Depende cómo usted esté de lleno con mi Señor, así va a ser. Pero sí, amada iglesia, en estos últimos tiempos lo que se requiere es que usted y yo tengamos esos dones espirituales. Y el primordial es el de discernir. El de discernir, ¿sabe por qué? Porque son últimos tiempos en el cual van a venir muchos engañadores a decir que allá está el Cristo, no, que por allá está el Cristo. Y no creáis, sino más bien usted va a discernir. Y tiene que discernir el tiempo de Dios. Recuérdese que algo que se me ha enseñado a mí es que así como aconteció en aquel entonces, que viendo al cielo las señales, así mismo va a ser en estos tiempos. En el cielo, ¿por qué? Porque mi Señor Jesús, ¿cómo se presentó? ¿Cómo llegó a la tierra? ¿Con qué señal? Viendo las estrellas. ¿Y a dónde se dirigían? Y ahí fue donde llegaron los que habla en Mateo, en los evangelios. Entonces, así como aconteció antes, así mismo va a acontecer hoy en día. Por eso todo cristiano, que nuestra mirada esté puesta en los cielos en todo tiempo. Amén. Entonces, amada iglesia, nos quedamos con esto. Dones de revelación. El siguiente viernes, si a Dios le place, dones de inspiración. Seguimos con la continuidad de los dones espirituales, que vienen siendo adornos para la iglesia antes de irnos con el amado. Amén. Ahí sí que póngase sobre sus pies. Vamos a orar para que sea el Señor enseñándonos día con día y podamos aprender día con día. Amén. Amén. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, poder enseñar parte de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Cristo de la gloria, que seas tú, Señor, llevándonos con bien a donde sea que vayamos, Señor. Bendice a los que estamos hoy presentes, a los que nos estuvieron viendo, Señor. Bendícelos de una forma poderosa, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Y la iglesia de Cristo dice: Maranata, Cristo viene pronto. Dios los bendiga.